Yo sé que nos están acompañando vía online también otros invitados. Bueno, le doy la más cordial bienvenida a este workshop. Para nosotros es sumamente, nos llena de orgullo tanto como de la sede y también de nuestra comunidad académica poder realizar este tipo de actividades. Esta actividad está liderada por el doctor Mondaca, que nace, ¿cierto?, dentro de su proyecto, y la idea es poder compartir y generar espacios donde se pueda unir tanto la academia, investigación y también vincular a otras universidades. Como parte de la dirección, una de las primeras instancias, lo que significa investigación ya más aplicada, que no solamente esperamos que sea como un punto de inicio, sino que vengan muchas más actividades de nuestros investigadores de esto, que invite a la comunidad universitaria a poder compartir ciertas ideas, investigaciones y también generar redes, ¿cierto?, ya que ustedes están liderando el futuro de los materiales. Entonces, realmente para mí y para nuestro equipo, y también yo sé ahí para el doctor Mondaca, que es una actividad bastante provechosa, así que más que eso no les quito más tiempo, que comiencen ya aquí a compartir ideas y que sea una jornada sumamente provechosa para todos. Así que eso, muchas gracias. Vamos a comenzar con la primera presentación, que es por la doctora María Pía Arancibia, una pequeña semblanza de ella. Ella es doctora en Ingeniería de Procesos Minerales de la Universidad de Antofagasta, con doble titulación en Ingeniería Civil Metalúrgica e Ingeniería en Ejecución en Metalurgia. Licenciada en Ciencias de la Ingeniería y con un diplomado en Docencia Universitaria, con enfoque en inclusión de la Universidad Católica del Norte. Cuenta con experiencia en ingeniería de procesos y supervisa en faenas de minería. También se ha especializado en procesos experimentales de procesos metalúrgicos, tanto en preparación mecánica, flotación, sedimentación y caracterización. Ha investigado el efecto de salinidad en la flotación de minerales sulfurados con alta pirita y arcillas, optimizando procesos mediante el diseño de experimentos y metodología de superficie de respuesta. También realizó un postdoctorado en el Departamento de Química de la Universidad Católica del Norte en un proyecto FONDEP, asociado a materiales nanoestructurados para remoción de metales pesados y recuperación de metales críticos, el cual derivó en un segundo postdoctorado, también por otro proyecto ANID, FONDECIT en este caso, en el cual es la investigadora responsable. María, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Pero uno no se da cuenta cómo pasa el tiempo y todas las cosas que uno hacía. Bueno, como decía Felipe, dio el chance de poder venir a presentar avances tanto del proyecto actual que estoy desarrollando en el segundo curso, como también lo que ya logramos hacer en el primero, en un proyecto en que pude interiorizarme en lo que es en este caso los nanocontenedores. Véanme como una neófita del tema, no me consideren una experta, me carga ese concepto, así que avancemos a lo que vinimos. Bueno, esta imagen a mí me encanta, la vengo presentando desde el año 2021 en congresos internacionales en Perú, en otros lados, porque ahí demuestra de dónde vengo yo siendo palestina, nortina. Para mí este clima es maravilloso, el frío no lo conozco. Pero somos la capital minera del mundo y los ojos del mundo hacia el universo a través de ALMA. Nosotros vemos tanto el universo como el fondo de la Tierra. Y esa es la virtud de mi región. Turísticamente no tiene mucho atractivo, San Pedro sí. Pero en lo que es tecnología y cosas, nosotros siempre estamos en la vanguardia. Porque mientras haya minería, están los últimos avances tecnológicos metidos ahí. Lamentablemente, con lo que pasó el teniente lo demuestra. Si no hay sensores, no hay cómo ir encontrando a las personas que están metidas. Así que me gusta mucho la imagen. Como dijo el Papa Juan Pablo, estamos entre el desierto y el mar, creo que este era. Bueno, estamos fallando con la dinámica. Y cómo se llama, pero estamos ahí haciendo cambios. Bueno, la Universidad Católica del Norte cuenta con dos campus. Campo Antofagasta, donde estoy yo, y que es en este caso mi alma mater, y Campus Guayacán, que tiene otras carreras mucho más nice como medicina y cosas así. ¿Ya? Nosotros estamos específicamente en el departamento de química, yo en la Facultad de Ciencias. Yo llegué ahí, volví a mi alma mater el año 2022.
cuando me entrevistaron, y pasé esa entrevista, no sé cómo, con Sergio, que era el director de un proyecto FONDER, y ahí comencé mi postdoctorado del tema de las nanopartículas para mejoramiento de calidad de agua. Y sigo hasta ahora, derivó en este segundo postdoctorado y seguimos trabajando. Así que muy agradecida de la oportunidad que me han dado, porque dentro de todo, como le explicaba recién Felipe, yo soy ingeniera metalurgista. Yo trabajo con agua y con tierra. Llegar a estas escalas son conocimientos adquiridos nuevos y hay que tener bien abierta la mente para poder comprender todas las dinámicas que hay dentro de los sistemas. Así que, bien por ese lado. Bueno, como la presentación, a lo que vinimos, el temario. Yo les voy a hablar del problema a resolver dentro de estos proyectos, los nanos compuestos con los que yo trabajo, obviamente tanto asociados a cálculos teóricos, nociones, y la parte experimental, después la metodología aplicada, con los resultados de discusiones, conclusiones de trabajo futuro, y siempre lo más importante de todo presentador, los agradecimientos a todos los oficiales. ¿Ya? Así que vamos a comenzar con esta motivadora charla esta hora. Bueno, el problema del agua en el desierto, ¿cierto? Yo les dije, vengo del norte. Déficit hídrico es una palabra que generalmente se escucha en las noticias desde hace años. La combinación de desierto, sequía de los acuíferos, en este caso agua continental o ríos, más todo lo que es la contaminación de la industria, acrecienta esa problemática dentro de la región de Antofagasta específicamente. ¿Ya? Y es ahí donde Sergio, con su proyecto FONDER, desarrolló la idea de la aplicación de las nanopartículas para mejoramiento de calidad de agua. ¿De qué? Que tengan presencia de metales pesados nocivos, como cuáles, cobre, plomo, cadmio, arsénico, entre otros. Desarrollamos esa parte y continuamos ampliando en la aplicación de estas nanopartículas con otros tipos de metales, cobalto, níquel, manganeso, mercurio, que se me olvida, y estamos trabajando en eso. ¿Por qué? Porque también estamos abriendo el abanico para aplicaciones en otras áreas. Así que hasta ahora, como les digo, me ha ido súper bien y hemos estado desarrollando muy a pulso también todo lo que es esta tecnología. Pero primero tengo que hablar del agua. Todos sabemos que está. Ustedes literalmente están en una de las zonas con más agua. Los envidio. ¿Ya? Nosotros como país estamos en el 5º lugar a nivel latinoamericano de lo que es inventarios de agua dulce. Aparece 2,5. No les voy a enseñar el ciclo del agua porque sería ofensivo. Pero nosotros contamos con mucha agua. El punto es cuáles son esas calidades y dónde están ubicadas las industrias que requieren o el consumo humano, como en el caso de nosotros. Entonces, es ahí donde entra la problemática. Agua hay, el punto es cómo está. O si tenemos legalmente los permisos para explotarla. Y es ahí donde entramos a esto. Me gustó mucho encontrar esta información porque para mí, yo soy antofagastina, como les decía, estoy acostumbrada a gotas de agua desde pequeña. Así que nosotros siempre hemos tenido un régimen de no sobreconsumir, aparte que literalmente nos multaban en las cuentas si superábamos los 10 metros cúbicos por familia. Eso significa que se duplicaba la cuenta del agua en verano. Entonces nosotros estamos acostumbrados a tener un déficit de agua y a restringirlo por el valor más que por la ausencia de la misma. Pero en esta imagen ustedes pueden apreciar de que en Chile agua hay. Lo vemos distribuido también en los humedales urbanos. Nosotros contamos con uno solo, en el caso, disculpe, con 3, pero en la ciudad de Antofagasta con uno específicamente. Tenemos más de 24.000 glaciares. ¿Ya? Tenemos también, en la zona donde estamos acá, ríos, acuíferos, más de 7.000 millones de metros cúbicos de inventario en esto, lo que son los embalses. Pero también quiero recalcar que tenemos más de 4.000 kilómetros de agua. ¿Y eso por qué? Básicamente por el hecho de que nosotros en el norte de Chile sí tenemos que desalizar. Entonces, para mí también es agua dulce, porque literalmente la tomo a todos los días. Así que es parte de lo que nosotros contamos en nuestro país. Como les decía anteriormente, la problemática es bajo qué condiciones, en qué condiciones físicas, químicas o biológicas está esa agua. Y nosotros... ¿Oye? ¿Para que avance? Sí, se acabó. Ahí sí. Y nosotros, en el norte, como pueden ver en la imagen, estamos bailando con las flores de siempre. No tenemos. Aparte que por un asunto de sobreexplotación de la cuenca de las mineras, tanto en los años de los 70 hasta los 90, con
que ahora la ley medioambiental exige los cierres de mineras y también en los proyectos nuevos que tengan un abastecimiento especialmente de agua desalinizada. O sea, en Antofagasta contamos con 2 desalinizadoras. Agua Antofagasta, que es administrada por la Municipalidad de Medellín, un dato anecdótico, y también por Minera Escondida, de HP. Agua Antofagasta trata 1.500 litros por segundo de agua de mar, o sea, genera agua dulce a través del agua de mar, y BHP ahora amplió a su segunda planta y tiene 3.000 litros por segundo. 3.000 litros por segundo. Entonces, no deja de ser mucho lo que es la aplicación de tecnología de desalinización en el norte, especialmente asociado al agua de mar. ¿Ya? Tranquilo. ¿Ese dónde está allá? ¿O allá? No, sería nacional. Cero. Usted como físico Melfi no quiere ir. Ahí sí, ya. Ahora, ya les conté del agua, ustedes son privilegiados, una palabra para explicar dónde estamos parados literalmente en este momento, pero el punto es ver cómo llegan estos metales al agua. Generalmente hay 3 formas. Está la parte natural, que en este caso los niveles freáticos, que genera una percolación y por ende una lixiviación en respecto al largo plazo de lo que es diluciones de metales pesados en los acuíferos, que adivinen, Antofagasta lidera con el arsénico, ¿ya? Porque es nuestra morfología, unidad geometalúrgica metida ahí. Después, la parte antropogénica de nosotros, que es cómo también ¿no? manipulamos nuestros residuos y generalmente estamos contaminando los residuos de agua. O sea, cuando se está reciclando, etcétera, etcétera. O tirando al alcantarillado o cualquier cosa. Y también está la parte, que también es mucho la más importante, la contaminación industrial. Ustedes saben que si no es por la legislación seguiríamos bañándonos en el LOA con los relaves de Codelco. Yo, metalurgista, yo que hice mi práctica y me voy a ir. Pero en ese sentido es parte de la realidad y es porque cada uno de nosotros tenemos responsabilidad en eso, así que tenemos que ser conscientes de lo que nosotros estamos haciendo. Y cómo nosotros, cuáles son los metales más comunes que vemos en el norte, específicamente Antofagasta, son los que salen ahí. El plomo, el cobre, el mercurio, arsénico y cadmio. Ojo que el mercurio no es que sea por una beta. El mercurio es una contaminación histórica de los trenes que vienen con plomo de lo que es Bolivia. Igual que el plomo. Nosotros como yacimiento no tenemos. Es una contaminación externa, heredada de la guerra del Pacífico. ¿Ya? Pero nosotros estamos trabajando para poder mitigar en algún aspecto ese tipo de contaminación. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace Chile respecto a las calidades de agua? Como nuestro país se caracteriza por tener muchos tratados internacionales, está también alineado con en este caso con la ONU respecto al objetivo de desarrollo sostenible número 6, agua limpia y saneamiento. ¿Qué quiere decir? Que nuestro país está comprometido a invertir y tratar el agua para que toda la población tenga acceso a la misma con una buena calidad. ¿Ya? Y eso es parte de también sentido común, nadie quiere envenenarse con el agua, así que ahí estamos alineados. ¿Pero qué dice la legislación? Básicamente, nosotros nos regimos por la norma chilena 1333 del año 78, donde habla de cuáles son las distintas calidades del agua de acuerdo al uso y aplicación. ¿Ya? Entonces, obviamente, si nosotros queremos tener agua potable, va a ser mucho más exigente que una agua de riego, o también algún tipo de agua que quiera ser vertida en el mar. Porque también ahí depende si en las zonas donde va a ser vertida tiene una autodilución o no. Es muy importante también que sea responsable de dónde se tira el agua. ¿Por qué hago este hincapié? Porque nosotros en Antofagasta vivimos con una bahía que se llama San Jorge, que nos protegió del tsunami que venía de Rusia. ¿Ya? ¿Y qué pasa con eso? Que la desalinizadora está dentro de la bahía. Imagínense qué va a pasar en el corto, el mediano y largo plazo de todo lo que son las salmueras que están metidas por ahí. Así que también es algo que tienen que tener ustedes como ingenieros, colegas del futuro, súper a cuenta. Pero ahora, en esta diapositiva podemos ver cuáles son los distintos tratamientos, en resumen, en una sola imagen, los distintos tratamientos de agua. ¿Alguno de ustedes conoce alguno de estos? ¿Ya?
Porque son diálisis, yo soy enfermera. Ah, muy bien. Está para los riñones. Ya. Ustedes acá, me imagino que hay muchos sistemas canales de riego. Entonces podemos comenzar por la más básica, que es una separación física para que no pasen las rocas, los troncos, el conejo mora, a los canales de riego. Me imagino que yo soy y vamos pasando y mejorando la calidad a medida que vamos cambiando los distintos tipos de tratamientos de agua, hasta que llegamos a nuestra osmosis reversa. Gracias a ello yo tomo agüita. Lamentablemente un mal necesario, como les decía, en el norte, pero es una tecnología robusta, más que demostrada, con una eficiencia gigantesca, y eso hace que nosotros confiemos, y aparte que hasta en este sentido los repuestos también son fáciles de adquirir. Es tan buena la osmosis reversa que literalmente hay que recomponer el agua, porque si no afecta a la salud de la vida humana. Es maravilloso. Pero bueno, la idea es buscar otras alternativas también y no generar un pasivo con tanto inventario de filtros que se quedan después metidos ahí en el desierto de Atacama. Porque todo queda en el desierto, todo se entierra en el desierto, como dice una colega. Así que nosotros, si te dan cuenta, en esta imagen no vemos por ninguna parte las manos. Lo bueno es que sentía que nadie lo pensamos, así que nosotros estamos trabajando en eso. Bueno, y por eso es que entramos ahora a lo que es el concepto de nanotecnología, una definición súper simple, no le vengo a hacer cátedra a esto, pero básicamente me gustó y destaco la palabra de multidisciplinario, porque si no fuera por un equipo multidisciplinario, la aplicación y el desarrollo de este tipo de proyectos no sería posible. Y estoy hablando de que, por ejemplo, cuando yo llegué al FONDEP, yo juraba que los químicos solamente eran los que me recibían la muestra de la minera, y hasta ahí llegaba mi conocimiento de todas las líneas que tiene la química. Llegué al departamento y me di cuenta de que un universo Marvel totalmente distinto. Entonces, si no están ellos, y con todos los conocimientos en paralelo de acuerdo a su expertise, lo que estamos desarrollando ahora, para mí como una simple metalurgista, no sería muy aplicable. Hay que ser súper realistas, y nosotros los ingenieros nos forman para liderar equipos, KPI, presupuesto y mandar. Pero en esta parte hay que generar otro tipo de habilidades o desarrollarlas. ¿Ya? Pero las nanopartículas nosotros tenemos, literalmente compramos nanopartículas a diario, las que nos maquillamos algo, están en nuestro maquillaje, en nuestras cremas, en nuestros bloqueadores, en nuestras pantallas, están en las pinturas, cuando habla ella de que es enfermera, para las nanopartículas de cobre, para los hongos. Hay una empresa en Antofagasta que es la que le vende a la que la están usando. Exacto, ¿cierto? Y eso lo vimos en la pandemia también, que el cobre es lo que prácticamente nos garantizaba que teníamos una seguridad biológica. Las palabras están maravillosas. También, obviamente, el medicamento, etcétera, etcétera. Nosotros estamos súper interiorizados con las nanos, simplemente, obviamente, no las vemos. Pero sí las compramos. Y a nivel mundial, en nuestro país no es que sea un líder. Se dan cuenta que estamos en el nivel más bajo de lo que es el desarrollo tecnológico de nanotecnología. En el caso de Asia, obviamente se llevan la vanguardia. Spoiler, los que quieran dedicarse a ciencia siempre trabajen más rápido, siempre hay un chino que ya lo hizo. Tienen que publicar antes. Y después la parte de Norteamérica y Europa está en un nivel menos desarrollado de lo que es Asia. A nivel sudamericano, ¿quién nos gana? Brasil. Brasil ya tiene alto desarrollo asociado a lo que es la nanotecnología. Pero el punto es que ahora entramos a mi tema, a esta introducción un poquito más bien, ¿qué es lo que son las nanopartículas de magnetita, específicamente? ¿Ya? Hay muchos tipos de nanopartículas. Uno los puede encontrar en la naturaleza con la polución de los volcanes, la espuma que está en el mar, algún tipo de partículas que están en la superficie de la hojita, eso también son nanopartículas que están metidas ahí. Y nosotros, como les digo, no es algo nuevo, pero hay dos formas de fabricarlo. En la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver que depende del concepto, si es desde arriba abajo o de abajo hacia arriba. La diferencia es, el primero, de arriba hacia abajo, es que, por ejemplo, yo tengo una roca, una matriz, una muestra mineralógica pura de algún elemento, y genero reducción de tamaño con tanta energía que genero un tamaño de nanopartículas. ¿Ya? Pero eso significa, yo como metalurgista, tener una línea de molienda gigantesca o de chancado para generar ese tamaño, con toda la energía que implica. ¿Ya? Y el concepto de abajo hacia arriba con el que nosotros trabajamos en el departamento es cuando
mezclamos, hacemos recetas y se genera en forma sintética y pueden tener distintas formas como las que salen ahí, ¿cierto? Yo trabajo con las A, que son redondas, aunque nos van a ver después en la imagen que no tanto, pero pueden ser redonditas, pueden ser tubulares, pueden ser laminillas y pueden generar incluso como cubitos en 3D de acuerdo que mientras se vayan como aglomerando, ¿ya? Y en el caso de las nanopartículas de magnetita, podemos ver que sus aplicaciones son en medio ambiente, energía, biomédica y también en cualquier tipo de aplicación asociada a lo que es minería, como en el caso que nosotros estamos haciendo, entre comillas, un inicio de lo que es minería urbana, no está mucho concepto, cualquier lo que sea. Así que, como les digo, yo trabajo específicamente con nanopartículas de magnetita. Ahí tienes que poner play, porque hay un nano video. Ahí vale. Ese es el laboratorio del tercer piso, pueden ver el mar en el fondo. Y nosotros lo que hacemos es justamente eso, hacer un contacto entre las nanopartículas que generamos y con un campo magnético separarlas. Y esa es la gracia de las nanopartículas de magnetita. Que a diferencia de lo que trabaja 3M con sus las microesferas de dióxido de silicio, las funcionaliza igual que nosotros, pero literalmente se van agua abajo. ¿Cómo les va a recuperar? En cambio, con las nanopartículas, al tener un núcleo magnético, nosotros podemos generar la separación de sólido y líquido. Así que esa era la ventaja, por eso ese nano video chiquito lo puse obviamente en mute, porque por seguridad. Ahora, aplicaciones de las nano, pueden ver aguas de pozo, que nosotros tenemos muchas, imagino que hay aquí igual, pero para lo que es abastecimiento a servicios auxiliares en minería, llámese riego de los caminos, el agua en este caso de los baños, ¿cierto? Etcétera, etcétera. O sea que no es para consumo humano. Pero, y también tenemos el humedal, que esto lo quiero recalcar, porque salió en las noticias hace un par de meses que tuvieron un conflicto las personas que fueron a sacar las muestras porque no pidieron permiso, ¿ya? Pero lo bueno de ese estudio, no autorizado, que indica de que hay altos contenidos de metales pesados, justamente los que trabajamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es haciendo las gestiones para que sí me autoricen entrar y sacar una muestra. O mandar a alguien que sí sepa hacer, ¿ya? Pueden ser el ingeniero. Pero eso es una aplicación de lo que es la nanopartícula, por lo menos específicamente en Antofagasta, el agua de pozo, como los resultados que vamos a ver. Y también en un proyecto que está desarrollando la UCN, asociado al litio, porque ahora el cobre ya no nos interesa, ahora el litio. Donde nosotros queremos recuperar metales de interés como en este caso el cobre, el cobalto, el níquel, el manganeso, desde el exiliado de baterías de litio. ¿Ya? Y ahí va el concepto de minería urbana. Se viene. Los metalurgistas, mis colegas del futuro, van a trabajar en su casa, no van a subir al cerro. Así que eso es algo que hay que aprovechar. Y ahora comenzamos con lo que es el desarrollo de un proyecto. Quiero ponerme el parche y me lo metí en el enfermero. Yo en esto literalmente llevo muy poco tiempo aprendiendo. Sergio, si bien es mi patrocinador, el que tiene toda la paciencia del mundo para explicarme 1, 2, 100 veces, a veces lo mismo. A mí me encuentro estas cosas que me cuestan mucho, ¿ya? Y es justamente la parte de los cálculos teóricos. Pero dentro de todo, uno tiene la obligación de leer y conocer. Entonces me fui a la literatura, y en una forma simplificada para mí, de entenderlo, es que puse la imagen, que siempre que tenéis claro la diferencia entre absorción y absorción, por eso mi imagen no es imagen y también las moléculas. Que si en el tiempo hubiésemos tenido este tipo de figura, la química sería mucho más amigable. Nosotros somos de la transparencia, así que teníamos que aprender en dos de todo. Ustedes tienen YouTube, tienen a Julio Profe, tienen de todo, así que aprovechan todo ese apoyo que tienen a su desarrollo profesional. Bueno, pero el proceso de absorción específicamente se basa o se diferencia en dos tipos: la absorción química y la absorción física. En el caso de la química, lo que me explicaban es que en este caso las energías que van a la izquierda, porque siempre está malo, ¿cómo se llama? Tiene que estar en un rango entre menos 40 y menos 800 kilojoules por litro. O sea, básicamente entre más negativo, más químico. Ahora es más físico, un poquito más débil sobre ese valor de energía. Así que cuando después uno tiene los resultados,
tengo que explicarme. Ah, está negativo, no está negativo. Y yo veo en el gráfico. Como buen ingeniero vemos gráfico. Así que eso es lo que aprendí la semana pasada. Ya te lo explico ya te. Pero ¿cómo empezó todo? Con este caballero. El señor Ralph Pearson. Quiero que se enfoquen también el año de nacimiento y de defunción. Van a ser eternos. ¿Ya? Él en los años 60 desarrolló la teoría de los ácidos base y que dura y blando y esas cosas. ¿Ya? Entonces básicamente hizo una clasificación. Como un geólogo en algún momento hizo la escala de dureza, él lo hizo con la parte química. ¿Ya? Y él dijo, ya, vamos a clasificarlo de acuerdo a las... Si es un radioatómico grande, pequeño, si entrega o no entrega electrones, etcétera, etcétera, y todas esas cosas maravillosas que ustedes ponían. Entonces, muy bien, pero como dice ahí, teoría. No era posible cuantificarlo, ¿cierto? Y ahí clasificó él toda esta parte, donde habla de los ácidos duros, bases, ácidos suaves, y cada una de sus cualidades dentro de lo que es esta clasificación. Esto es súper importante, por ejemplo, para nosotros como los metalurgistas, que cuando llegue el vendedor a vender el colector o el modificador reológico, uno va a decir, yo no tenía idea que existía. Y uno dice, oye, sí, me va a servir, a lo mejor, no sé, ahora tengo más conocimiento, voy a tirar para acá. Pero sí, permite en este caso clasificar y hacer en este caso un approach de lo que es el comportamiento de la interacción entre los metales y algún tipo de componente que sea selectivo. Básicamente esa es que está ahí. Y también, como yo soy más visual, le decía a mi patrocinador, esta imagen a mí me simplificó mucho más la vida. Porque yo decía, no, los dos tamaños son iguales, entonces los dos son fuertes. Ya cuando hay una diferencia, la naturaleza dice, es súper simple mi imagen. Ellos, que son los expertos, van a explicar todas las siglas que se le dan. Pero yo me quedo con la imagen, ¿ya? Así que de ahí te habla de que los duros, las interacciones son generalmente iónicas, y en este caso las interacciones suaves son más de estilo covalente, y la debilidad cuando interactúan entre ellas. ¿Ya? Pero como les decía, Pearson era una teoría, pero no podía cuantificar. En los años 70 apareció Mr. Robert Patt, también fíjense en los años, el padre de la teoría computacional, y él logró a través de los cálculos de DFT, Density Functional Theory, ¿cómo se llama? Poder cuantificar o calcular la energía. Que tanto se depende si es físico o siempre hay alguien más inteligente que uno. ¿En función de qué? De la geometría molecular, de las energías de formación y propiedades electroscópicas, como el infrarrojo, ultravioleta y en este caso la resonancia magnética. Básicamente estado de vibración. Donde haya vibración, entran los metales. Y eso es lo que se puede decir que he adquirido en la parte de conocimiento, nociones básicas de que vine a aprender justamente. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en el proyecto? La diferencia de energía, ¿cierto? En este caso de absorción, en función de qué, del ligando con el metal de interés, y después restándole la suma entre estas mismas interacciones. ¿Ya? Y con eso nosotros podemos decir el físico. ¿Y dependía de qué? De qué tan negativo es. Así que, si se dan cuenta, a priori, súper superficial arriba, estamos haciendo algo súper simple. Pero todo lo que viene abajo, para eso están los expertos. Hay ciertas cosas que yo entro a colapsar. Pero bien, una imagen más simplificada de lo anterior es esta. El ligando con el metal, ¿cierto? Que no viene solito, que viene asociado. Y después el conjunto, el producto. Y ahí ustedes pueden ver cómo interactúa, si se expiró o no, y ese tipo de cosas. Y el consumo de lo que es la energía. ¿Ya? Y en la parte inferior salen las condiciones que estos, ¿cómo se llama? Estos cálculos se realizaron específicamente por la tesista de magíster Angélica Carmona, que van a ver más adelante imágenes de ella, y también por Sergio, que era su director. Entonces ellos hicieron estas partes maravillosas, y se optimizó y se eligieron eso por algo. ¿Ya? Me sale la parte de ingeniero, yo soy creyente, si ellos ya lo demostraron, sigamos. Sandía Calá. Así que
Después pasamos a la parte mía, que era la experimental, ¿cierto? Donde yo les decía que las nanopartículas de magnetita, es la forma en que nosotros trabajamos de abajo hacia arriba, en este caso con precipitación química. ¿Cómo? Agregando cloruro férrico, ferroso, en un medio ácido. Se generaban las nanos de magnetita. Pero después de eso, teníamos que nosotros protegerlas. ¿Y por qué? Básicamente, porque tenemos que proteger el núcleo, en este caso la nanopartícula magnética, con una superficie o un shell de lo que es dióxido de silicio. En el proyecto FONDEC se trabajaron con dos reactivos, el tetraetil ortosilicato, que es el TEOS, y en este caso el silicato de sodio. Originalmente el proyecto pedía silicato de sodio, pero cuando tuve la oportunidad de viajar a la pasantía en Inglaterra, nos dijeron que el TEOS era mucho más simple y fácil de trabajar. Entonces, obviamente aprovechamos, pero teníamos que cumplir en Chile con el silicato de sodio, entonces trabajamos para él. Pero, como salió estamos en desarrollo de la patente, solamente voy a mostrar los resultados del TEOS. Porque si no me preguntan. Ya, después de eso, el objetivo de lo que es la coraza es básicamente proteger el núcleo, que literalmente puede llegar hasta un pH 3 sin que afecte el núcleo de la partícula, pero sí el ligando. Y también para que se pueda funcionalizar, es básicamente preparar el terreno. ¿Ya? Esa es la función de lo que es la coraza. Posterior a eso, se funcionaliza. Yo en esta presentación les traigo los dos tipos de colectores comerciales con que se trabajó. Hay muchos más que se trabajaron, pero solamente les traigo esta parte, que es el aminopropil, de toxicidad. Siempre lo leo porque nunca me lo conozco. APTS. El mercaptopropil trimetoxicilano, que es el GNTS. ¿Ya? Después de eso se funcionaliza, se caracteriza todo y se hace el contacto, nanopartículas funcionalizadas con el medio acuoso, con los metales de interés que nosotros queremos absorber. Y después de eso se separa, se saca la muestra y hasta ahí llega lo que es el sistema de remoción de metales. ¿Ya? Simple, ahora que lo veo hacia atrás, sí, la primera semana no tenía idea, pero hemos avanzado en lo que es interiorización de este tipo de conceptos, así que aquí estoy orgullosa. Bueno, una imagen con los casos del FONDEC. Hemos logrado recuperaciones o absorciones de sobre 98% en algunos elementos. Hay algunos que son un poquito más chúcaros, como se dice, pero estamos trabajando para mejorar esas condiciones, ¿ya? Así que dentro de todo ese proyecto también se desarrolló en forma exitosa, tanto desde el punto de vista de la fabricación de las nanos y también de la absorción de los metales y caracterización y todo. Así que, bien por ese lado. Pero el punto es que yo les mostré la metodología. Una mezcla con férrico, ferroso, ácido, una cosa negra, que separa, la lava, ¿cierto? Todo lo que es la metodología de la preparación de las nanopartículas, después las recubre y las funcionaliza. El punto es saber si efectivamente son nanos. Y es ahí donde quiero explicar un concepto que es fundamental. La definición de nano es que en cualquiera de sus tres ejes sea menor a 100 nanómetros de longitud. Entonces, ¿cómo logramos eso? Sí, en la UCN tenemos 100, pero no tenemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿Se caracterizaron por DRX? Sí, porque la UCN cuenta con eso. En este caso, el externo asociado también, infrarrojo de transformar también, eso está en el laboratorio, es como un cargador de celular para los químicos, el radar, el XPS, distintos tipos de equipos para caracterizar. ¿Para qué? Para saber si efectivamente está recubierta, si efectivamente es magnetita, si está la presencia del dióxido de silicio, etcétera, etcétera. Pero no teníamos o no contábamos, por lo menos en el norte de Chile, con el TEM. Y es ahí donde los investigadores de la Universidad de Bristol salieron a ayudarnos y nos facilitaron sus instalaciones y yo obligada a dejar. ¿Ya? Y ahí le hicieron el análisis de las nanos para efectivamente visualizar si eran nanos. Maravilloso, un equipo hermoso. Después la parte de absorción de metales pesados, son todos estos metales los que se han trabajado tanto en el FONDEC como en mi proyecto actual, en concentraciones que van variando desde 5 a 4.500 miligramos por litro. No deja de ser alta concentración, ¿ya? Y con una dosis de nanopartículas de 200 miligramos por litro. Eso es lo que hemos trabajado hasta ahora y son los resultados que yo ahora les voy a presentar. Vamos a comenzar con el caso de lo que es el FONDEC.
Sergio y Angélica, presento a Angélica. Ellos hicieron los cálculos teóricos donde mostraban de que, ¿se acuerdan que les decía? Imagino que ustedes saben más. Pero ahí el APTS y la EPTS por lo menos cumplen con esa condición, así que efectivamente era una absorción de tipo química, ¿cierto? Capital. Lo mismo caso, independiente de la base que hayan utilizado por lo que me explicaron, ¿ya? Los dos resultados eran lo mismo, ¿ya? En la parte experimental después yo lo comprobé. Pero eso es lo bonito de este tipo de cálculos, que yo los vine a conocer en el proyecto. O sea, nos sirve para hacer una aproximación de cuál va a ser el comportamiento después, y la evaluación nos permite también reducir, en este caso, los costos asociados a consumo de reactivos y tipo de reactivos. No perder tiempo en análisis químico, que son carísimos. Siempre guarde mucha plata para análisis químico, ¿ya? Entonces, es súper buena esta parte de teórica y que ojalá que se siga desarrollando aún más en todas las carreras de pregrado, porque es una herramienta súper útil, ¿ya? Después, cuando Angélica y Sergio agregaron moléculas de agua, el comportamiento es el mismo. En el caso de esa base, pero después se ve una diferencia que obviamente ahí los expertos pueden explicarla mejor, pero me imagino porque debe haber una interacción un poco más diferente, pero sigue siendo una absorción química, ¿ya? Esa es la gracia. ¿Qué es lo que yo estoy trabajando actualmente? Cambiando en vez del agua, estoy poniendo los nitratos, los cloruros de acuerdo a la sal que utilicé en la solución, ¿ya? Ahora, en la parte experimental, yo sé que es grosero ese, pero van a creer que está filtrado. Así que imagínense cómo era. Les presento a Rodrigo Castillo, en ese tiempo trabajaba en la Universidad Católica del Norte. Él también tuvo la amabilidad de explicarme toda la parte experimental de la coprecipitación. Yo no salgo en la foto porque también estoy metida atrás en todo, estoy presente, ¿para qué más? ¿Ya? Y les presento a Tamara Martínez, estudiante del Magíster. Ella es la parte de coprecipitación y recubrimiento, que está también metida en la patente, ¿ya? Y con el doctor Ronald Nelson, el sensei de lo que es la química orgánica. Él ve todo lo que es los enlaces de los ligandos y la síntesis de nuevos ligandos en todo lo que es la aplicación de los proyectos, ¿ya? Pero como les decía, en el TRX de la UCN, que este era el viejito porque sé que hay uno nuevo que están implementando, se puede apreciar que hay un leve desplazamiento de lo que es los picos asociados respecto a la imagen o las líneas negras de la magnetita solar con la que es la roja con dióxido de silicio. Groseramente, pero más adelante vamos a ver uno más bonito, ¿ya? Y en el análisis de FTIR, como nosotros comprobamos por el pico característico del enlace silicio que está metido ahí, pues efectivamente está recubierto. Esa es una aproximación, en este caso con el FTIR, con un análisis de laboratorio que es económico. O sea, el bromuro de potasio cuesta 150.000, pero es un año, dependiendo de las cantidades de análisis que se hagan en el laboratorio. Pero en general ese tipo de equipo es económico y simple y rápido de tener un resultado, ¿ya? Después, les presento al otro protagonista, el doctor David Espinosa, que es el que nos apoyó en la parte del magnetómetro que tenemos en la universidad, y al doctor Jonathan Cisterna, que es la parte del XPS, todo lo que es cómo aprender a interpretar, porque recuerden, yo llegué de flotar agua con tierra a esta escala y con todo un vocabulario que para mí es nuevo hasta el día de hoy. Lo estoy aprendiendo un esfuerzo. Pero ¿qué podemos visualizar? Es que básicamente, a medida que vamos generando más capitas sobre la superficie de la nanopartícula, obviamente se va perdiendo un poco la capacidad de atracción magnética, pero no necesariamente es que después se pierda su totalidad. Es un poquito, ¿ya? La parte azul es la nanopartícula sin recubrir, después la roja recubierta y las otras dos son ya funcionalizadas. Así que por ese lado también. Es una forma indirecta de también demostrar de que están recubiertas y que están funcionalizadas. Sin tener el tema. Porque esto es como, sabemos que es pato, huele pato, tiene flor de pato, color de pato, pero no sabemos el ADN de pato. Eso nos daba solamente el test en la parte morfológica. Y en el XPS también se ve que está el pico característico, según los expertos, de lo que es el silicio, el hierro y el oxígeno. Así que muchas gracias al apoyo de Tamara y de Angélica.
Y después con el DLS es otra herramienta que, si bien el modelo de DLS que me gusta, que cuesta $120.000, así que no tengo dinero, la UA lo tiene en la universidad donde hice el doctorado, así que me lo prestan. Ahí nosotros hicimos también, en este caso, el análisis de la caracterización superficial. ¿Y cómo hicimos esa caracterización? Comparando los puntos eléctricos de la nanopartícula sin recubrir, que es el rojo, versus un dióxido de silicio comercial, y después la nanopartícula recubierta. Y si se dan cuenta, hubo un desplazamiento. Ahora, la gracia del DLS es que te dice si efectivamente toda la superficie está recubierta. Entonces, ¿es un análisis económico? Sí. La inversión es cara, pero después el luz, 220 años, un computador. Porque conviene mucho tener este equipo también para lo que es caracterización. ¿Ya? Y el FTIR, en este caso de las nanopartículas funcionalizadas, que hay obviamente el ojo experto de Ronald, entre ese electrocardiograma, él decía, sí, efectivamente está aquí, esta pilar, como le dicen ellos, elongación, cosas así. Así que efectivamente está funcionalizada con el ligando de acuerdo a lo que fue su huella dactilar, o como le dicen, de lo que es la caracterización. Y ahí entran nuestros amigos de Bristol. Ya demostramos de que en este caso era magnética por el DRX, ¿cierto? Por el FTIR, por el magnetómetro, por el DLS, todo. Fuimos viendo si estaba cubierto o no, si estaba funcionalizado o no, pero nos faltaba la parte morfológica. Y esto, si no es gracias al profesor Neil Allen y al doctor Sean Davis, nosotros estaríamos de brazos cruzados. Porque en Chile hay, yo siempre te lo tabaco, en Chile hay TEM, pero nunca tiene nada. Entonces, literalmente nos salía más a cuenta cruzar el charco, aprovechar de conocer, y ¿cómo se llama? Analizar las muestras, aparte que me pude capacitar en la coprecipitación y todo, recordando que este proyecto comenzó a desarrollarse justo al final de la pandemia. Estábamos con mascarilla, nosotros nos conocimos la cara completa como al año, porque andamos con mascarilla, compramos los reactivos y se demoraron casi un año en llegar, o sea, los 2 años del proyecto lo tuvimos que hacer en uno. Y se obtuvieron resultados, por eso yo estoy orgulloso. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? Es básicamente, si ustedes ven el EDX, donde están las islas de la muestra que se analizó, se cumple que está la presencia del hierro en amarillo, de oxígeno en rojo y de silicio en azul. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahora, ¿cuál es la otra parte? Si nos vamos a las fotos, que es lo que nos interesa siempre a nosotros, especialmente a los ingenieros que somos más visuales, vemos que el rango de tamaño de escala es 10 nanómetros. Yo les dije que con 100 ya se cumplía. Y abajo también podemos ver esta parte, que se ve una deformación en la superficie de la nanopartícula de magnetismo, que es la presencia del dióxido de silicio. Y ahí hay una palabra que a mí me quedó grabada, de Jean Charles, que es el doctor que hacía este análisis en la Universidad de Bristol, un francés muy amoroso, menos mal que dominaba el español, y él me dice, esta zona que tú ves aquí, me dijo Pierre, se llama heteropictasia. Como buen geólogo, esos nombres raros, y yo, muy bien, ¿qué significa eso? Y me dice, no, tú estás viendo cómo se va haciendo el cambio de fase entre la fase de la magnetita y el recubrimiento. Palabra hermosa que yo lo ocupo cada vez que presento. Y eso comprueba la presencia de la superficie del dióxido de silicio. Heteropictasia. Me siento más intelectual. Pero se comprobó de que efectivamente estaban recubiertas y con eso ya le sacamos el terminidad la DNI a las nanopartículas. Son de bajo tamaño, en el sentido menor a 100 nanómetros, están recubiertas y su núcleo es de hierro y su superficie es de dióxido de silicio. Y en el caso de las funcionalizaciones, están. Hasta ahí impecable. ¿Cierto? Y después, en el caso de la tesis de Angélica, como ella trabajó con los cálculos teóricos, tenía que comprobar. La vida no es fácil. ¿Ya? Entonces, hicimos los contactos a distintas concentraciones de metales pesados y se puede apreciar de que efectivamente sí había una buena asociación. Pero también, seamos realistas, estamos en condición ideal. Debe siempre después ir presionando el sistema para que sea lo más representativo del medio. Pero como buena investigación,
a los artículos les interesa esto, porque si no después dice que hay contaminación. Estamos en la primera etapa, ¿ya? Recuperaciones maravillosas a partir de ya bajas concentraciones de 50 miligramos por litro, ya les mostré la normativa chilena. Esto ya es prácticamente más de 100 veces lo que es el estándar, así que se extraía, estamos generando ya una buena calidad, en este caso si lo queremos proyectar a rines industriales. En el caso de las aguas de pozo, la empresa Glauda trabajó con nosotros en el FONDEF y nos facilitó una muestra de agua. Y en esa muestra de agua, que yo les digo que es la que usa específicamente la empresa Copec del Norte de Antofagasta, que abastece a todas las mineras, ellos en el pozo que tienen, generan, en este caso les facilitan el agua para los baños. Esa es el agua que nos pasaron. Y nosotros pudimos, yo le puse 100% porque estaba abajo ya lo que era la lectura del mismo equipo, así que la absorción fue más que significativa. Así que cumplíamos, pasamos de un agua de pozo que literalmente podía ser agua potable, pero obviamente no me iba a atrever a tomar. Me faltaban otros componentes. En el caso de demostrar de que las nanopartículas tenían la capacidad de absorción-desorción, por lo menos en el FONDEF nosotros trabajamos hasta el quinto ciclo, que era en ese tiempo lo que salía en la literatura. ¿Ya? Entonces nosotros obviamente queríamos siempre compararnos lo que salía, y lo hicimos y nos dimos cuenta de que efectivamente tienen una muy buena capacidad de absorción-desorción y que se pueden ir reutilizando. O sea, la ventaja de estas nanos es que, si bien puede que en el caso del cobre haya generado un desmedro de su capacidad de absorción, hay algún artículo, y lo que yo voy a desarrollar también, que aumentarlo por lo menos a 10 ciclos, es que si perdí esa capacidad, romper el enlace y volver a funcionar, porque el núcleo ya está. Entonces, tenemos un inventario de nanopartículas para el sistema que nosotros queremos crear. Y las recuperaciones también se mantuvieron. Ahora, respecto al proyecto Lithium que lidera el doctor Ronald Nelson, nosotros trabajamos con una muestra de lixiviado de baterías de litio con que contaba la universidad. Pero el asunto es que era una muestra que estaba almacenada en la universidad, ¿sí? Y nosotros la medimos, la acondicionamos en este caso, por lo menos al rango de pH en que trabaja el número, porque si yo bajo de pH 3, el enlace se rompe. Entonces, ¿qué pierde la función? El grupo funcional, mejor dicho. Entonces ya, tuvimos que trabajar en esa primera etapa. Hablamos de concentración, imagínense, de cobalto de 5200 en la alimentación. Y aún así, según estos estudios a priori, muestra que por lo menos un 50% de retención de la misma. O sea, la absorción. Así que esto está en desarrollo, son datos ultra mega preliminares de lo que hemos estado avanzando, pero como les digo, minería urbana es una gráfica. Aquí también, cuando ya hicimos en condiciones ideales, pero me van a creer que irónicamente hubo un desmedro, es lo que hemos estado trabajando, y podemos ir viendo que a medida que se va concentrando, se genera una mejor recuperación o absorción, en este caso del cobalto específicamente. Pero sí, lo que mostró mejor capacidad fue el ATP. Ahora, ya para ir finalizando, voy a mostrar los resultados que he tenido de avance en este último año del primer año de los 3 del postdoc. Ahí Sergio es mi patrocinador. Estamos trabajando, como les decía, en los cálculos. Literalmente están corriendo. O sea, si me meto al clase, revisen estar en cola, si es que no están corriendo todavía. La última vez que me metí había uno que llevaba como una semana y media. Entonces, yo confío que están trabajando. ¿Ya? La modificación que se hizo respecto a lo que el avance que hizo Angélica fue, como les decía, que agregamos los nitratos y agregamos los cloruros de acuerdo al tipo de sal que trabajamos. ¿Ya? Y eso es lo que estamos estudiando para después seguir agregando otro tipo de componentes. Y para básicamente estresarlo, para ver cuáles serían las mejores condiciones. En el caso del DRX de 1000 nanos, que volví a hacer todo un lote nuevo para poder avanzar en el proyecto, ¿hay alguien ahí? Miren esta hermosura de imagen. Hay que ser químico para darse cuenta que está filtrada y hermosa.
Pero esta es la Universidad Andrés Bello, en Santiago. ¿Ya? Un equipo nuevecito, también cobran por la tecnología, no salió nada económico, pero ahora que el actual académico de la Universidad Católica de Chile, que ya no es UCM, Rodrigo me dio el dato y después me envió las muestras que, ¿cómo se llama? Yo había ya sintetizado. Y aquí sí se puede apreciar esta pancha, le voy a decir, porque hay gente internacional en la sala, para no decir bueno, de lo que es la presencia o la formación del dióxido de silicio. En la magnetita zona que es el negro se ve plano y en esa zona se ve que hay una deformación y eso es la presencia. ¿Ya? Dice el DLS, como les decía en la UA, el mismo comportamiento que se vio en el FONDEC. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Es que se demuestra que independiente de quién la haga, porque en este proyecto coprecipité yo, coprecipitó Angélica, coprecipitó Anaís, Tamara, y actualmente hay otros tesistas y los resultados son los mismos porque significa que el método está bien desarrollado. ¿Ya? Y obviamente, porque no viajé esta vez, pero sí se las envié a mí y a Sean, y tuvieron la amabilidad, pero mándame las fotos. Todavía estoy esperando lo de X, de mis nanos. Y ahí se pueden ver la formación de la magnetita del cristal. Esa es la diferencia con el CEN. El microscopio electrónico de transmisión es un láser que es como de 3 metros, que te atraviesa. En cambio, el CEN es más superficial, es topográfico. Y no puede, como decimos nosotros, apretar el equipo, porque a lo más la UCN llegaba a 500 micros, o sea, 500 nanómetros. Y ya empezaba a ponerse literalmente a la mano. Entonces, no podíamos, sí el NDI, pero no lo que es el CEP, nunca pudimos sacar una imagen de Santa Parte que se vio como aglomerado. Entonces, cualquiera decir, no, que no son nada, no, porque es la naturaleza de la muestra. ¿Ya? Y podemos ver efectivamente que cumplen con el rango de menor a 100 nanómetros, ahí hay 200. Y también, en este caso, está en la escala, según los análisis, de entre 5 y 15 nanómetros de espesor las nanopartículas de diámetro. Ahora, la nanopartícula recubierta, como les dije, por el proyecto no puedo presentar el silicato de sodio, es más bonito. Estas son las nanopartículas recubiertas y también se dan cuenta que la escala incluso bajó a 5 nanómetros, que cumple con lo que también los estudios que me hizo los cálculos Rodrigo, de que básicamente era un tamaño más pequeño, recubierto. Así que también súper interesante y se ve también el cambio morfológico de lo que es la superficie de la nanopartícula. El magnetómetro, mismo comportamiento. Hicimos área superficial, también se ve una diferencia. No muy grande, pero porque también la naturaleza del TEOS es que es un vidrio bien parecido. A diferencia del otro componente, que en este caso el otro reactivo. ¿Ya? Que no les puedo decir. FTIR también se comprueba a los 1100 la presencia, obviamente que es la magnética solar no, de lo que es el dióxido de silicio y después cada uno de los enlaces asociados al tipo de ligando que nosotros queríamos caracterizar, ¿ya? O funcionalizar. Análisis termogravimétrico, un equipo que también cuenta la universidad, primer piso, más solo que el rango como dicen, y que lo maneja el doctor Jaime Llanos y Darío Espinosa. Ellos también me facilitaron aplicar este tipo de técnicas de caracterización y podemos ver aquí cómo se comporta en respecto a lo que es el rango de temperatura los distintos componentes. O sea, podemos ver que hay una diferencia en el azul que corresponde al APTS de 6,74% de pérdida de masa. Vean en qué rango. Por ahí. Yo voy a trabajar a temperatura ambiente. Nada, mismo. Esa es otra cosa, que nosotros como ingenieros vámonos a lo que nos interesa. Oye, mira, se me degradó. Pero ¿quién va a trabajar a 700? Ahora que las manda la NASA, otra cosa. Pero todo el rango o sea, todas las muestras características, en este caso funcionalizadas, tenían un muy buen comportamiento a la escala en este caso, a la temperatura en que se va a trabajar, que es la temperatura ambiente. Así que no hay drama. ¿Puede haber alguna diferencia? Sí, porque es normal que dentro del equipo
genera algún tipo de atracción, humedad que haya estado residual, etc. ¿Ya? Así que también podemos demostrar en forma indirecta a través del TGA si están funcionalizados o no, porque por ejemplo, en el APS, si hay una diferencia de masa es porque efectivamente, si lo comparamos con el dióxido de silicio, hay algo que no estaba ahí en la muestra original, de una forma indirecta de caracterizar. También traigo estas fotos, estas son las muestras ya funcionalizadas, pero justamente para mostrarles, me encontré tan linda, primera vez que se ven las fotos así. Así que ustedes pueden visualizar de que las nanopartículas están, se ve el núcleo, se ve la superficie y también se ve cómo se forma, en este caso, que dentro de mi ignorancia, yo voy a confesar acá, yo juraba que se movían. Porque dentro de todo la química es algo que yo decía, ya, veo los videos, veo cosas, se mueve, no, pues es sólido. Y ahora con el tema yo lo puedo garantizar. Resultados que he tenido hasta ahora, con cobalto, con níquel, con cadmio, manganeso y mercurio, como hablan los cálculos teóricos respecto al cadmio del cobalto, como se efectivamente tengo un déficit, estamos trabajando para mejorarlo, pero en el caso, por ejemplo, de lo que es el mercurio, que a mí en lo personal me interesa mucho, porque en futuro quiero aplicarlo en la cuarta región, que es donde yo también viví y trabajé, por el mercurio y la minería del oro, ¿cómo se llama? Aplicarlo para que puedan mejorar en este caso los rieles que estén generándose con la minería artesanal, que no está muy normada, ¿ya? Así que en este caso los resultados son súper alentadores, estamos desarrollando, como les dije, estoy en el primer año y queremos ya llegar al final con muy buenos avances. ¿Te parece? Bueno, y como conclusiones, como les decía, por lo menos los cálculos teóricos se han desarrollado de buena manera. Hay un trabajo significativo de mucho tiempo, tanto de la tesista como de Sergio, para encontrar las condiciones ideales para este cálculo, ¿cierto? Y en la parte experimental nosotros pudimos demostrar de que se puede precipitar, se puede recubrir, se puede funcionalizar y se puede absorber. O sea, estamos aplicando tecnología en el norte de Chile y que estamos llegando ahora al sur a explicar. Después que también respecto a la PTC y la PTS, los mejores resultados hasta ahora han sido del cobre, el plomo, el mercurio y el níquel, y que tenemos que seguir avanzando en el caso del cobalto, manganeso y cadmio. Y aprovechando que estoy acá en la presentación, y es por eso también que crucé el país, es que vengo a también pedir colaboración respecto a lo que es las mejoras o las mejores condiciones para la absorción de arsénico. ¿Ya? En ese sentido, es como la parte que a mí me está costando mucho más, que ni siquiera me he atrevido a interesarme tanto. Que no quiero perder recursos, tampoco sobran. ¿Ya? Así que si alguien tiene una idea, me dice. Trabajo futuro, obviamente seguir avanzando los cálculos, agregando más interferentes, ¿cierto? Que la idea es colapsarlo. No, mentira. ¿Cómo se llama? Evaluar las condiciones más reales. Después, ¿cómo se llama? Evaluar también las condiciones de absorción con algunos tipos de iones que sean competitivos, como lo que tenemos en el agua de mar, ¿cierto? Y, obviamente, implementar una absorción selectiva de arsenito y arseniato, aumentar el rendimiento del consumo reactivo. Nosotros estábamos en la etapa de apliquemos 30, se logró, pero ahora ya si queremos escalarlo, la idea es invertir 1 y recuperar 3. Así que en esa etapa estamos también. Y realizar el diseño, prototipaje y optimización de un sistema de absorción selectivo, aplicando el diseño de experimentos y en este caso optimización por superficie de región. Todo mi sponsor. Quiero agradecer a mi proyecto Fonder postdoctoral, en este caso 3240-277, que auspició el viaje, esta guía y presentación. Obviamente a todo el equipo que está conformado por el investigador ahí, a decirle a Sergio con toda la paciencia que me ha tenido en este tiempo, y todos nuestros sponsors, tanto dentro de la Universidad de Antofagasta como la Universidad de Bristol, en este caso el Departamento de Química, el Centro de Investigación Tecnológica del Agua del Desierto, CEISASA, el MAINE, que es la Unidad de Equipamiento Científico, el Laboratorio Analítico del LSA del Departamento de Química, al Proyecto Litio y al Núcleo de Investigación número 8. Le digo muchas siglas. Referencia para el que quiera, cualquier cosa, esos son mis contactos. ¿Ya? Muchas gracias.
sesión. ¿Tienen preguntas para la doctora? Bueno, doctora, muchísimas gracias por su presentación. Pues al igual que usted, yo también estoy aprendiendo sobre estos procesos y cálculos y me genera una inquietud con respecto a los cálculos. ¿Qué tan costosos son computacionalmente? O sea, es decir, son, digamos, hablando de tiempo, digamos, de la capacidad de la máquina y demás. Y la segunda pregunta es, los materiales que usted usó como cobalto, níquel, ¿hubo algún cambio en ese costo computacional al usar esos elementos o por lo general eso es estándar, por decirlo así? Ya, mira, respecto al consumo computacional, como les decía, en el caso personal, de lo que yo estoy aprendiendo a lanzar, hay uno, como les decía, que lleva una semana. Todo depende de cuáles sean las condiciones que uno le entregue y las bases, con lo que me ha explicado Sergio, para poder evaluar. ¿Ya? Entonces, si tú tienes un clúster, como estos núcleos que le llaman, y tienes una super máquina que te haga el análisis, tú dices, oye, me voy a demorar un mes, pero ¿en cuánto vas a ahorrar en el futuro en toda la parte experimental? Que dentro tú lo estás lanzando, ¿no? Así que, como yo creo que personalmente hay que perderle el miedo a eso, ¿no? Dentro de todo no lo podemos hacer en un i7, necesitamos unas super máquinas para que hagan esos cálculos porque son muchas matrices, por lo que me explican, y interacciones. ¿Ya? Y respecto a los elementos, debiese ser porque por la naturaleza, por ejemplo, si estás utilizando un nitrato o estás utilizando otro tipo de sal, va a tener una configuración distinta dentro de la geometría, me imagino. Entonces, como les digo, estoy justamente en ese tipo de análisis, pero debiese presentarse, o sea, en ese tipo de... Gracias. Yo tengo una pregunta. Yo no entiendo mucho de los cálculos teóricos, pero tengo la inquietud, en verdad, de el conocimiento como del margen de error que tienen entre los cálculos teóricos y la parte experimental. ¿Han sido significantes o en verdad? O sea, sí, hay una diferencia. Sí. Por lo que hablábamos incluso con Sergio y con lo que se vio en la tesis de Angélica, de que, por ejemplo, yo le mostré a Pearson y le mostré a, ¿cómo se llama? Al Bar, no me acuerdo, ¿el grimo? ¿Cómo se llama? No es que necesariamente se cumple, pero por lo menos lo que es lo que son los ligandos sí se mostraba que había una absorción química. ¿Por qué? Porque en los ciclos de absorción-desorción, si no le aplica el ácido, no se iba a desanclar lo que es el ligando. Entonces ya con eso está comprobado. Pregunta. De todos los resultados se veía que tenían una absorción, eran para cuando se hacía una solución con todos los metales. Como competitivo. Sí. O sea, todos tenían la solución, todos los metales, o eran primero las pruebas con soluciones separadas de cada metal. Ya. Hay una gráfica que yo les mostré de lo que es el lixiviado de baterías de litio. Ahí era el lixiviado. O sea, era la periódica que había ahí. Y tuvimos que diluir y todo y poner las condiciones de pH necesarias para que no matar la nano. Y dentro de todo hacer 1 gramo de nano en una semana de trabajo chiquito. ¿No está? O sea, bastante oneroso en tiempo y en recursos. ¿Ya? Pero también se hacía por separado con lo que te digo, que en la investigación uno tiene que ir evaluando para después ir viendo qué componentes se afectan. Pero respecto al agua de pozo, que es un agua real, con elementos biológicos, con todo, si tuvo buen resultado a muy baja concentración. Sí, yo tengo una duda un poco en base a la ignorancia porque yo entiendo poco porque no, mi área, soy químico farmacéutico, así que... Como Ronald. Así que yo, cero. Pero acá tengo una duda, porque mi entendimiento es que las nanopartículas son partículas que se adhieren a algo y las activan con magnetismo. ¿Eso genera impacto en otras cosas que vivan en el ambiente, por ejemplo? En ese tiraje puede agarrar, por ejemplo, a bacterias, porque en mi caso trabajo con bacterias, y hay muchas que viven en ese ambiente. ¿Este tiraje puede generar como una ruptura física de otras cosas en el medio? ¿Puede generar cambios en ese sentido? Mira, yo si te digo que he analizado el aspecto biológico, me pego el tiro aquí porque es mentira, ¿ya? Pero obviamente que debe tenerlo porque también tú, como buen químico farmacéutico, sabes que este tipo de tecnología se utiliza para medicamentos. Entonces, por ende, tiene una afinidad, me lo imagino dentro de mi ignorancia.
¿Ya? Pero es súper buena tu acotación porque es un aspecto, ya estamos hablando de TLR7, es decir, a ver, si voy a meterlo en el humedal, ¿qué va a pasar? Porque la idea es sacar lo que me interesa a mí, pero no afectar el medio. ¿Ya? Así que eso. Yo tengo tres dudas, pero primero, en principio, ¿cómo ustedes siguen el tema de la absorción? ¿Lo miden mediante espectroscopía? ¿Cómo saben ICP, que- en el mejor de los casos, y el FA. Las siglas me... Pero con eso vamos viendo la concentración de la del solución. material que está Sí, de la absorbiendo? solución. Ya, seguido a eso, ustedes hacen un modelo de absorción como estático, ¿cierto? Onda, probar la nanopartícula Sí, tú en batch. y lo hacen en batch. Y no han pensado, siguiendo eso con el tema también del arsénico, es un poquito difícil el tema de la selectividad trabajando con el arsénico. Y eso igual hay que pensarlo, lo siento yo, con el tema de cómo se acerca el metal al ligando. Y hay que tener un conocimiento un poquito... En este caso de cómo generar un pretratamiento. Sí, y hay que, o sea, considero yo que igual el tema de poder ser más selectivo en el arsénico puede ser un poquito más complejo por el tema de la modificación de las nanopartículas. Y en función del modelo de cómo lo estás trabajando, ¿no pensó en trabajar con columnas o trabajar con un modelo más dinámico ¿De la parte de arsénico? No sé, no, en general. Lo que la gracia de esto es, por ejemplo, que tú tienes el reactor, haces el contacto porque tiene que haber una agitación para el área, ¿cierto? Y después de eso tú aplicas el campo. En el caso de columna significa que sería una materia aparte por gravedad específica mucha. Entonces ahí tiene que ser, esto lo estamos tratando como un reactivo que esté ahí, Sí. como literalmente el floculante en el relato. Es que lo pensaba quizás más en el tema de la implementación, quizás como en un curso de agua, poseer esa columna que tiene ese material absortivo y poder tener un continuo de limpieza. Pero justamente, como te digo, una etapa de pretratamiento y después la otra, pero la gracia es que tú puedes hacer el bypass. Ahí va, bueno, hablar con unos colegas. Tú puedes hacer el bypass, tratar y volver. No hay que ser invasivo. ¿Ya? Súper. Bien, es para todos. Lo que estaba curioso era que para el cobalto tenía una poca selectividad de atraparlo, ¿no es cierto? De pronto, porque no me acuerdo de metales demasiado bien, pero se entiende digamos, el momento magnético mismo del propio metal influía en esta captura, porque digamos el cobalto era magnético, no sé si hierro o cobre. No, en ese sentido, recuerda que todo lo que es el núcleo está recubierto. Y después de eso viene el ligando. Y ahí ya estamos hablando de condiciones ya a nivel de laboratorio que tengo que yo hincar el diente en mejorar. Que no me voy a mentir de que, uy, no, si da eso. Yo tengo una pregunta. En el caso del modelo computacional, ¿cierto? Tú dirías que era el tema de la absorción. ¿Sí? Bueno, tú tienes nanopartículas a nivel experimental y lo que yo vi lo estabas haciendo a nivel molecular. ¿Me debería hacer lo mismo si lo haces, porque lo hiciste por Gaussian? O por lo hicieron por Gaussian. Lo hicieron por Gaussian. ¿Sí? ¿Cómo sería ahí el tema del efecto de la superficie? Pero es que es súper difícil comparar entre comillas, un estado sólido respecto a este tipo de análisis. Por eso se hace entre el ligando y el metal. Y asumiendo sistema, cómo está el sistema. Pero ahí ya La absorción es con el hierro. No, es con el ligando. Un ligando. Ya, entonces ahí sí tiene sentido el tema de la... No, imagínate, o sea, yo estoy en ese sentido recién con la parte de meter la molécula. La otra. Imagínate con un estado sólido me muero. Sí, es con el ligando, entonces. Sí, es el ligando, sí. Sí, nosotros es como que está la nano funcionalizada, ¿cierto? Y de aquí con el metal. Esta es la parte que se está, en este caso, haciendo el cálculo. No estamos en la parte sólida. Y en función del metal que quieren absorber, vi que eran con valencia... Dos más. Todos. ¿Tuvieron que usar capa abierta o cerrada en el caso del para modelar ese átomo? Oye, esas cosas así como muy técnicas no las conozco. Son diamagnéticos. Sí, no, a mí me gustaría clarificar un poco ahí, apoyando un poco lo que dice Tía, porque hay una parte como de la modelización o del modelado previo a la simulación, porque claro, la nanopartícula es muy compleja. El core magnético, o sea, la parte de la magnetita recubierta
con dióxido de silicio solamente cumple la función o la magnetita de producir la separación, y la cubierta de dióxido de silicio cumple la doble función, que es como protegerla con una capita de vidrio, protege a la partícula de un medio agresivo, un medio ácido, y permite también funcionalizar con los organosilanos, que son unos silanoles que se pegan a la superficie de la nano. Pero el juego lo hace el grupo funcional, en este caso el glutatiol, el amino. Entonces, claro, ella solamente considera la parte del ligando. Y claro, es complejo porque ella considera un ligando y un metal. Y claro, la realidad es que tú en la nano tienes muchos ligandos, y estos ligandos podrían eventualmente estar interactuando entre ellos. Tienes también varios, las concentraciones varían. Por ejemplo, ella está usando efectos solventes. De hecho, esa es la gracia que tiene Gaussian y los códigos moleculares, que te permiten hacer cálculos con efectos solventes de manera sencilla. Entonces está usando el modelo, creo, del SMD. Pero claro, no está ahí eso a pH 7, y no veía el efecto de la concentración tampoco. Entonces, claro, está modelizando una realidad que es mucho más compleja. Y aún así ha obtenido resultados. De hecho, empezamos con los iones libres primero, después, claro, consideramos agua de manera explícita en entornos directos con el ion, y ahora estamos considerando también el anión, el contraanión, para ver, para que el ligando compita con los aniones, y ahí tener una energía de absorción un poco más fiable, particularmente porque vimos que el magnesio no debería absorber. Entonces algo de absorción tiene el magnesio, y eso es como está indicando que el cálculo no, a pesar de que va bien las tendencias con los resultados experimentales que tiene PIA, o sea, las tendencias van bien entre absorción química, absorción física, aunque igual falta todo lo que hizo termoabsorción, que eso lo está haciendo una chica, una ingeniera química, que es parte de su tesis doctoral. Pero el magnesio, claro, genera ruido, pero el magnesio no debería absorber y tiene algo de absorción. Entonces, claro, uno siempre tiene que ser muy, o sea, normalmente cuando el cálculo da bien es porque algo está dando mal, entonces o sea, los teóricos siempre buscamos la quinta pata del gato, o sea, tratamos de hacer fallar el cálculo, y claro, eso un poco, pero claro, es lo que se puede hacer, o sea, no podemos hacer el cálculo con las herramientas. Sí. Dice ahora lo que me preguntaría de los consumos computacionales. No me queda mucha vida. No soy química teórica. No, por eso hay que buscar colaboradores. Sí, para eso están ustedes. Bueno, muchas gracias, Pía, por tu presentación. Ahora vamos a tener una charla online. Está conectado, Mirko, ¿cierto? Hola, sí estoy conectado. Voy a presentar. Y puedes ir proyectando tu mientras voy dando una pequeña semblanza del doctor Emilio Chávez. Él es licenciado en física, y también hizo una maestría en física en la Universidad Católica del Norte, donde está trabajando Pía y Sergio. Y también hizo un doctorado en España, ¿cierto? En la Universidad de Barcelona, si mal no recuerdo. Entonces nos va a dar una presentación relacionada con herramientas computacionales como Machine Learning. Emilio, ¿puedes comenzar? Si estás. Vale, perfecto. Muchas gracias, Felipe. Bueno, solo para aclarar, el doctorado lo hice en la Autónoma de Barcelona, y de ahí continué trabajando en el Instituto Catalán de Nanociencia y de Nanotecnología. Bueno, durante estos años, aquí en Europa, a lo que más me he dedicado ha sido a la investigación térmica. Básicamente hemos estudiado transporte térmico a nanoescala, y posteriormente hemos ido ahora derivando un poco a la utilización de espectroscopía Raman para el sensado de gases y sensado también de líquidos. Y dentro de ese concepto estamos desarrollando herramientas de Machine Learning para poder analizar los datos espectroscópicos. ¿Me escuchan bien, no? No, Emilio, creo que no se ¿Sí? estaba moviendo la presentación. A ver, ¿en qué estás? Estamos viendo el título. Sí, están viendo el título, ¿no? Sí, aún no empiezo a moverme, ¿está bien? Estamos bien entonces. Perfecto. Bueno,
Como les dije anteriormente, a lo que más me he dedicado es el estudio fonónico. Y bueno, esto es más o menos porque no estudiamos fonones, básicamente porque el fonón es la partícula principal que acarrea el calor. Y si somos capaces de poder modificar estos fonones, de cómo se viajan a través de un material, es posible de controlar todas las propiedades que dependen de, ya sea de los fonones en sí o de la estadística de estos fonones o la interacción de los fonones con otras partículas. Un ejemplo acá que pueden ver aquí es el control de la propagación, y a través del control de esta propagación podemos mejorar o empeorar propiedades térmicas. También podemos de alguna forma controlar hacia dónde se propagan, creando un concepto llamado diodos térmicos. También la dinámica de los fonones está muy relacionado a lo que es el energy harvesting, por ejemplo, en la física de los piezoeléctricos. Se utilizan mucho en sensores, sobre todo en sensores de masa, y, ¿por qué no? Podemos pensar en un concepto un poquito más abstracto que se denomina thermal computing, que es usar los fonones en sí como un token de información, es decir, utilizar fonones en vez de electrones para hacer computaciones. Bueno, porque es importante estudiar transporte térmico, como ven aquí en esta imagen, alrededor del 38% de la energía gastada en los data centers está dedicada a lo que es cooling. Y aquí pueden ver algunos números con respecto a la CPU y el GPU, en donde podemos observar que las temperaturas máximas, cuando estamos haciendo cálculos computacionales, pueden llegar alrededor de los 100 grados Celsius. Es decir, en pocas palabras, básicamente pueden freír un huevo utilizando estas GPUs o CPU. Y el otro motivación que tenemos actualmente en nuestro estudio es la utilización de Machine Learning y de inteligencia artificial aplicado a la espectroscopía en sí. Aquí he puesto algunos ejemplos sacados de la literatura, en donde podemos ver que básicamente los artículos más recientes publicados se dedican ya sea al denoising, es decir, utilizando un dato que está ruidoso, ya sea porque fue medido en la boca de algún paciente, o fue medido en agua, fue medido en cualquier solución. Entonces, utilizando los métodos de denoising, es posible reconstruir la imagen Raman. Y lo otro que se utiliza bastante es para hacer la clasificación de espectros. Es decir, si tenemos un set de espectros que es muy, muy grande, donde tenemos muchísimas variables, utilizando lo que es Machine Learning, es posible poder hacer una clasificación de espectros y también hacer regresiones. Aquí algunos ejemplos de la literatura donde básicamente todos utilizan los elementos de chemometría clásica, bueno, que actualmente ahora se llaman elementos de Machine Learning, pero se hace lo mismo que se hacía años anteriores, pero con ordenadores, con computadores un poquito más potentes. Como ven aquí, casi todos se han dedicado para la clasificación y algunos para el denoising y por supuesto también para la regresión. Bueno, volviendo a la parte experimental, en nuestros laboratorios tenemos tres técnicas de caracterización basadas en láser para poder medir propiedades térmicas de los sistemas. La que utilizamos más a menudo es una denominada termometría Raman, en donde utilizamos el movimiento del espectro Raman como un sensor térmico local. Como lo pueden ver aquí en este ejemplo de acá abajo, a ver si puedo poner un pointer aquí abajo, podemos utilizar el mismo láser del espectro Raman y cambiar la potencia con cual estamos observando este espectro, y podemos ver que a mayor potencia la señal Raman se puede ir modificando, va variando en posición, también se va ensanchando. Y la otra técnica que utilizamos bastante es la Two Laser Raman Thermometry, en donde ponemos un láser por debajo de la muestra, como ven acá. Esto crea un punto caliente y con otro equipo, o sea, con el equipo Raman en sí, podemos hacer un mapa local del espectro Raman y posteriormente lo asociamos a un cambio de temperatura. Y esta es la otra técnica que utilizamos, que es el frequency domain, pero que hoy día no hablaré mucho de ella. Estoy viendo todo el mundo. Bueno, ¿por qué el Raman en sí se modifica cuando ponemos un láser más potente o menos potente? Esto se debe básicamente a la expansión térmica o la contracción térmica. Esto induce un cambio en la distancia interatómica del sistema, lo que a su vez induce a una modificación de la energía o de la frecuencia. Si nosotros a este sistema lo caracterizamos bastante bien dentro de un criostato y con condiciones de temperatura controlada, es posible asociar un cambio de la posición del pic de Raman a una temperatura dada, es decir, la temperatura del criostato. Entonces, el primer paso sería ver si podemos medir un cambio de temperatura en función
perdón, un cambio del espectro Raman en función de la temperatura, como lo ven acá en el caso de silicio. O podemos también, luego, una vez que está hecha esta calibración, podemos medir lo que es el espectro Raman en función de la potencia del láser a una potencia del láser en sí. En la charla de hoy día les presentaré otra técnica de caracterización que también hemos desarrollado nosotros, que se basa en el espectro infrarrojo. O sea, de la misma forma, el Raman son caracterizaciones complementarias y ambas ven vibraciones del sistema. La única diferencia entre el Raman y el infrarrojo es que el Raman en sí ve scattering, es decir, como un fotón realmente interacciona con el sistema, mientras que la espectroscopía de infrarrojo lo que se ve es la absorción. Pero los espectros en sí son complementarios. Aquí tiene un ejemplo de la vibración de un colágeno, cómo se pueden ver en Raman y cómo se ve en el IR. Entonces, utilizando la misma idea de la termometría Raman, hemos desarrollado algo similar, pero aplicado a la termometría de infrarrojo. Aquí hay otro ejemplo del silicio, cómo se puede ver. Bueno, y por qué es interesante estudiar silicio. Y bueno, y cómo se pueden medir propiedades térmicas, y me saltaré todo eso. Esto es el modelo térmico que se utiliza para Raman y el modelo térmico que hemos desarrollado para la espectroscopía de infrarrojo. Lo que ven ahí es un pequeño thin film de un polímero que lo depositamos sobre un sustrato de fluoruro de calcio. Este es el polímero llamado PMMA. Y encima de este polímero depositamos estos electrodos de oro. Entonces, lo que hacíamos es calentar a través de estos electrodos localmente el polímero y luego medir cómo el espectro infrarrojo se iba evolucionando. O sea, hacíamos ya sea un punto de calibración en un sector arbitrario de la muestra, hacíamos line scan y también podíamos hacer imágenes espectroscópicas. Y lo que ven ahí es la evolución del espectro de infrarrojo de este polímero en función de la temperatura. Esta sería la temperatura completa del sistema. Es decir, metemos nuestra muestra dentro de un criostato y medimos la dependencia de la señal en función de la temperatura. Entonces, lo que vemos aquí es todo el espectro en sí, y a diferencia de la espectroscopía Raman, en donde básicamente teníamos un pic para poder seguir, aquí tenemos muchísimo pic y muchísima información que está dentro de todo el espectro. Por lo mismo, en vez de utilizar solamente un pic en particular para seguir lo que sería la temperatura, lo que hicimos fue hacer la aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, aquí tenemos el diagrama que hemos desarrollado. Tenemos un set de calibración, es decir, medidas de espectroscopía en función de la temperatura. Conocíamos su nombre, es decir, conocíamos la temperatura local y se la entregamos al sistema. Luego, a través de dos sistemas Machine Learning, bueno, aplicamos bastante más, pero dos en este ejemplo, estos sistemas en sí predecían la temperatura local y aprendían sobre el modelo. Y luego se le entregaba otro test, o sea, otro espectro que no ha sido visto por la inteligencia artificial, y comprobamos que era capaz de predecir la temperatura en estos espectros. Estos serían los resultados experimentales. Lo que ven ahí es el temperature rise, es decir, la elevación de la temperatura, para dos line scan a diferentes potencias de calentamiento. Serían escanes en este sector de acá. Es decir, se le inyectaba una energía eléctrica una vez que ya teníamos la calibración, y eso producía un cambio local de temperatura y que se veía reflejado en estos espectros que ven ahí. O sea, ya no está en el espectro, sino que está bien la temperatura local. Y aquí lo que vemos es la evolución de la temperatura en función de la posición del sistema. A través de unos modelos es posible también obtener las conductividades térmicas del film de interés. En este caso sería la conductividad térmica del polímero y también la resistencia térmica entre el polímero y el sustrato. Por supuesto, eso era solamente para una línea. También es posible hacer una imagen. Y aquí lo que ven es una imagen térmica que basada por estos dos modelos de inteligencia artificial, en donde predecimos cómo será el comportamiento térmico utilizando estos aspectos que les enseñé anteriormente. Para este caso, si ustedes desean analizar uno a uno cada uno de estos espectros de la forma tradicional, desea por hacerlo al fitting de alguna señal, primero tienen que encontrar que una señal en particular dependa de la temperatura, y aparte de eso tienen que hacer un fit de cada uno de los espectros, que pueden ver acá que son bastantes. En cambio, en nuestro sistema utilizamos todo el espectro tal cual viene de los datos experimentales, los entrenamos dándole un tag que sería la temperatura dada de la calibración, y luego obtenemos estas imágenes térmicas. También hemos conseguido hacer unos sistemas un poco más complejos, que estos son bastante interesantes para medir rayos X.
Estas son membranas de silicon nitride que se utilizan para calentar localmente muestras, que las muestras se depositan justamente acá en el medio de esta membrana y se le aplica un choque eléctrico bastante amplio, lo que hace que exista una distribución de temperatura. Y la gracia de este tipo de membrana es que puede calentar y enfriar muy, muy, muy rápido. O sea, en condiciones de milisegundos podemos alcanzar casi los 500 grados Celsius. Pero la distribución de temperatura no se sabe con exactitud. Solamente se sabe a través de estos sensores de temperatura que están en estos costados de aquí. Entonces utilizamos este mismo tipo de membrana. Hicimos exactamente lo mismo, es decir, primero pusimos la membrana dentro de un criostato y grabamos lo que era el espectro del infrarrojo en función de la temperatura y posteriormente empezamos a calentar utilizando estos dos heaters, es decir, pasamos una corriente eléctrica y eso creó una diferencia de temperatura, como lo pueden ver acá en esta modelación y también en el análisis del espectro RAW, es decir, el análisis tal cual venía desde el infrarrojo. Esta sería la simulación de elementos finitos y podemos ver que el campo de temperatura tiene un buen acuerdo con respecto a los datos experimentales. De la misma forma que nosotros aplicamos la predicción de temperaturas utilizando el espectro infrarrojo, lo hemos pasado a otro campo que sería la aplicación en Raman, pero esta vez para la detección de gases y también para la detección de contaminantes en agua. El primer ejemplo que les voy a mostrar es uno muy sencillo que también podrían hacerlo ustedes dentro de sus laboratorios, que es predecir la cantidad de sal disuelta en agua. Esto lo empezamos a hacer simplemente para testear los modelos. Para ello hicimos una set de experimentos, solamente poniendo diferentes concentraciones de sal en agua. O sea, disolvimos, creo que eran 25 miligramos por litro o por mililitro, ya no recuerdo exactamente. Y hicimos la disolución con distintas concentraciones. Entonces, cada una de estas concentraciones tiene su propio nombre, es decir, el espectro acá amarillo sería a 25 miligramos por mililitro, mientras que el espectro en azul, ya está por aquí metido, sería agua pura. Entonces, utilizando bastantes mediciones sobre diferentes concentraciones de sal, lo que conseguimos ver fue cómo el espectro del agua en sí evoluciona en función de la concentración. Este problema es bastante antiguo, o sea, hay bastantes artículos que ya han hecho algunas reglas de selección para poder clasificar cuánta sal está disuelta en el agua, y encontramos dos en donde uno utilizaba el área o la razón de áreas entre estos dos espectros que ven ahí. Se dan cuenta aquí cuando a medida que va aumentando la concentración, este pic de acá se va aumentando y el otro pic va disminuyendo. Y por lo mismo, hay artículos donde mostraron que separando este espectro en estas dos partes y haciendo la razón entre esas dos áreas, es posible predecir la concentración. O de la misma forma, es posible también predecir la concentración haciendo el fitting de dos gaussianas. El fit no es tan bueno en sí, pero el modelo fue asociado solamente al fit de dos gaussianas. Sin embargo, nosotros podemos hacer lo mismo, pero ya no utilizando estas reglas desarrolladas por humanos, es decir, dividir el área de estos dos, el verde o el amarillo, o hacer el fitting de esos dos pics, sino más bien dejar que el modelo en sí aprenda utilizando los labels, es decir, utilizando los nombres de las concentraciones. Entonces dejamos que el sistema en sí haga sus propias reglas. Entonces aquí pueden ver la comparación entre diferentes modelos de Machine Learning y con diferentes normalizaciones, etc. Y observamos que las reglas dadas por este modelo de Machine Learning son mucho mejores o están del orden de los modelos predichos por humanos, es decir, ya sea utilizando la razón entre dos gaussianas o utilizando el área de integración, es decir, el área de estas dos zonas que están ahí. Podemos ver cómo nuestro modelo alcanza valores, bueno, en algunos casos muy superiores a lo que es el cálculo del parámetro S, que sería la integral más el peak ratio. Podemos ver acá el error y qué sé yo, también aquí el bias de las predicciones. Es importante mencionar que este modelo fue solamente para entrenar, es decir, un experimento, como le llaman acá, el textbook example, para probar que es posible obtener sistemas similares. Y pasamos a ver luego, bueno, aquí tienen los mejores números, de cuál fue el modelo que nos dio mejores resultados, con el menor error, qué sé yo. Pero una vez que observamos ese efecto, se podría
hacer con agua, que es un ejemplo sencillo, empezamos a ver otra aplicación que sería la detección de gases. Y para eso desarrollamos un sistema como el que ven acá abajo. Esta es una celda de gases pequeñita que la desarrollamos nosotros, que no es nada más que una T de vacío que la corté. La corté así en dos trozos, le pegué aquí una ventana para poder ver con el microscopio Raman. Y aquí tengo 2 mass flow meter, bueno, al final tenía 3 mass flow meter, que me dejaban interaccionar con esta celda y pasar diferentes cantidades de gases. Entonces el experimento consistía en meter un gas de fondo, ya sea aire seco o argón. Luego, en una línea metía otro gas, o metía agua, o metía etanol. Estos 2 gases después se mezclaban y estos 2 gases luego iban directamente a esta celda que ven acá. Entonces, la idea era de poder detectar la cantidad de gases dentro del sistema, pero no utilizando el Raman del gas. Al igual que lo hicimos con el agua, nunca vimos, por ejemplo, el espectro de la sal en sí, sino que solamente miramos el espectro del agua. Aquí hacíamos exactamente lo mismo y solamente miramos el espectro del sistema que estamos estudiando. En este caso, el sistema era, aquí hay un ejemplo de cómo se recolectaban los Raman. Se hacía experimentos, se variaba la cantidad de gas dentro del sistema, se sabía cuánto era la concentración de un gas, porque teníamos diferentes sensores. Aquí teníamos sensores de gas o sensores de agua, o incluso con los mismos mass flow podíamos controlar la concentración de diferentes gases. Y así sabíamos cuánto gas estábamos metiendo. Hacíamos estas medidas en función de la concentración. Miramos solamente lo que era la modificación del espectro Raman en sí. No miramos el espectro del gas o el espectro del analito. Y utilizando estos sistemas de Machine Learning, éramos capaces de predecir la concentración del gas dentro del sistema. Entonces aquí existe, bueno, nuevamente es el resumen de todo eso, lo que se hacía, más o menos lo que se predecía. Estos eran los sistemas que se estudiaron, que, bueno, estudiamos muchísimo más, o sea, esto es un resumen, pero estudiamos bastantes sistemas bidimensionales, pero los que les quiero enseñar hoy día son los materiales basados en grafeno. Estudiamos un material que se denomina Laser Induced Graphene, que es una especie de esponja que se hace con un láser. También se estudiaron graphene nanowalls y también nanoporous graphene. Aquí más o menos las imágenes características de estos sistemas. Este laser induced graphene se hace en unos sustratos de grafito donde se lo expone a un láser muy, muy potente y eso hace que se formen estas paredes de grafeno o de cuasi grafeno o grafeno multilayers. Muy similar como se producen también los graphene nanowalls. Era otro sistema. Y el material que trabaja nuestro grupo, que es el nanoporous graphene, que es un material que se hace por un sistema de crecimiento, donde se utilizan diferentes moléculas orgánicas que se autoensamblan y finalmente producen estos patrones que ven acá abajo. Que es un grafeno, no, le llaman acá grafeno, pero es un sistema autoensamblado de base de carbono, que le llaman nanoporous graphene. Pues me faltó el collaboration, que es muchas muestras fueron producidas por otros laboratorios, sobre todo de la Universidad de Barcelona. Y aquí tienen unos pequeños ejemplos de esto, como podemos ver variando la humedad, variando la concentración de alcohol, cómo van variando estos espectros. Y como nosotros sabíamos de antemano cuánto era la humedad local y cuánto era la concentración de alcohol, luego podíamos hacer lo que era la regresión lineal de estos sistemas y podíamos predecir la cantidad de alcohol o la cantidad de agua. Dependiendo, eso sí, del modelo, dependiendo del material, podemos obtener mejores o peores resultados. Donde podemos observar que para el sistema nanoporous graphene tenemos un R-square, que es el error del modelo. Lo más cercano al 1 es la perfección. Podemos ver que la sensibilidad del nanoporous para el etanol es bastante alta. Y por otro lado, podemos ver que para el laser induced graphene, la sensibilidad tanto para la humedad como para el etanol es muy, muy baja. Y en el caso del graphene nanowalls, solamente tenía sensibilidad para el etanol. Bueno, esto a nosotros nos servía bastante para comparar los sistemas, porque lo que en realidad estamos interesados era probar que el graphene nanoporoso era capaz de hacer este sensado de etanol. También hicimos otro sistema un poquito más sencillo, que era el sensado de nitrógeno. El sensado de nitrógeno es bastante particular porque no existen sensores de nitrógeno. O existen sensores de oxígeno, de CO2, de CO, pero sensores de nitrógeno en sí no existen. Entonces, para esto, lo que utilizamos fue un MOF, otro
Carbon Based Material, que también fue proporcionado por la Universidad de Barcelona, y también lo comparamos con los nanoporografía. Y el sistema era el mismo. Esta vez el gas de fondo ya no era aire seco, sino que era argón. Entonces hacíamos mezcla de nitrógeno y argón, y a través del modelo éramos capaces de, lo pueden ver en la animación, cómo se van moviendo muy poquito los espectros. Se mueven casi nada, pero lo suficiente para que el sistema de Machine Learning sea capaz de discernir entre las distintas concentraciones de gas. Y podemos probar acá que para el nitrógeno, el nanoporografía tiene un R-square bastante óptimo, o sea, cerca del 1, pero también para el MOFES es bastante peculiar, cercano al 90%. Aquí otro ejemplo, que esta vez fue la utilización de Raman, pero esta vez para detectar contaminantes en agua. Aquí lo utilizamos para detectar PFAS, que es un químico bastante popular ahora en la contaminación. Y podemos, solamente analizando el espectro del agua en sí, no el espectro del PFA, sino de solo el agua, logramos una explicación del alrededor del 94% utilizando el Raman, y también lo comparamos con VBIS, que es otro sistema muy fácil de medir. También lo hicimos para este dioxano, para la concentración de nitratos y de cloratos. Y podemos ver que la misma idea puede aplicarse en otros modelos. Y bueno, esto ha sido la colaboración. Mucha gente ha estado envuelta, no solamente yo, sino que mi estudiante, Vadim Nikitin, el group leader, Aitor Mugarza. Las medidas con polímero la hice cuando estaba dentro del grupo de Clive Sotomayor, junto con Ryan. Todas las medidas de sincrotrón, que son las del infrarrojo, las hemos hecho acá en el ALBA, junto con la ayuda de Martin Kreuzer. Muchos de los modelos también fueron aportados por Alejandro Castro, sobre todo para la parte de la explicación de los espectros de los polímeros, y otras colaboraciones con el grupo del grupo de NTU en Noruega y Martin Rosenthal, con quien estamos desarrollando la parte de termometría de los chips de silicon nitride. Y bueno, esto sería todo, y muchas gracias por su tiempo. Gracias, Nikitin, por tu charla. Vamos a comenzar con unas preguntas, pero a ver, por las personas que están online, no sé si hay preguntas ahí. Creo que no hay preguntas. Ya. Y acá los presentes tienen alguna pregunta para mí. Es un tema extremo. Ahí una pregunta. Dale, ¿no se escucha? Ah, ¿sí me escuchas? Sí. Ya. Para los sensores que tenía que decía de nitrógeno, aquí lo que se ve es pasarle el gas por esta celda, y la celda tenía el material que interacciona con el nitrógeno, o directamente era la medición del gas y ver cómo se perturba el espectro Raman. Lo que se veía era la perturbación del espectro Raman del sistema, del nanoporografín o del graphene nanowalls, en base de cuánto nitrógeno tú metías dentro de la celda. Entonces, lo que medíamos era puramente el Raman del sistema en sí, pero no el Raman del nitrógeno. O sea, nosotros no alcanzamos a ver nunca la concentración del nitrógeno utilizando el espectro del nitrógeno, sino que se utilizaba el espectro del sistema que se veía perturbado producto del gas que se estaba sensando. Y si utilizo otra especie, digamos, óxido nitroso, ¿debería perturbar diferente o se mantendría más? También debería perturbar si es que tu sistema es sensible, pero porque por un lado tú tienes lo que es sensibilidad, o sea, cuán bueno eres tú detectando pequeñas modificaciones, pero la otra es la selectividad. Entonces, para ver la selectividad de los sistemas, tendría que empezar ya a jugar con mezcla de gases. Y eso sería el siguiente paso que estamos interesados en hacer. Es decir, por ejemplo, observar cómo es la concentración de nitrógeno utilizando, por ejemplo, ya otro gas base que puede interaccionar con tu sistema. Esto puede mover tu línea base de medición. Es lo mismo cuando tú intentas hacer medidas de resistencia eléctrica de un sensor cualquiera. Si tú le cambias o le pones otro gas por sobre el gas que tú estás sensando, te va a cambiar un poco la resistencia eléctrica del sistema, y tendrás que volver a medirlo. Es decir, tendrás que volver a hacer la calibración de este sensor. Exactamente igual acá. O sea, si tú te interesa observar otro gas, tendrás que ver cuán selectivo es, y aparte de eso tendrás que empezar a mezclarlo con un gas de fondo. Cabe mencionar, eso sí,
que la idea de nuestro estudio no es ofrecer el Raman como un sensor, sino que es utilizar la menor cantidad de pasos posible para demostrar que un material es capaz de sensar a través de la modificación de su espectro Raman. Porque lo más conveniente siempre va a ser utilizar medidas eléctricas. Es decir, una vez que tú ya identificas qué material tiene posibilidades como sensor en sí, producto que ya observaste que se podía modificar el espectro Raman, es decir, si modifica el espectro Raman es que está interaccionando con el sistema, lo más probable es que también modifique su conductividad eléctrica o modifique sus propiedades ópticas. Entonces ahí puedes pensar en este sistema, que es un sistema sencillo, para ver si es que es posible o no modificar las propiedades de un sistema debido a un gas o un líquido o cualquier cosa que esté detrás. ¿Otra pregunta? Sí. Tengo una pregunta, Emilio. Nos comentabas que hicieron Machine Learning bueno, en tu trabajo acá que nos muestras, ¿tuvieron que armar una red neuronal para eso? ¿O tuvieron que No, utilizar- tratamos de evitar lo que era el uso de redes neuronales porque se demora demasiado en entrenar. O sea, lo que intentamos de usar fue sistemas antiguos que antes se le denomina quimometría y utilizamos sistemas bastante sencillos para eso. Y al final, de lo que dio mejor resultado, por ejemplo, fue el Gradient Boost, que es un parecido a un Decision Tree, o a este regreso que está aquí. Pero tratamos de evitar el uso de redes neuronales porque se vuelve que el sistema sea más pesado. Si bien si tú tienes un ordenador, o sea, un computador poderoso, puedes entrenarlo sin ningún problema, la idea es tratar de llevar esto lo más cercano al in situ. Por eso, si te das cuenta, estamos trabajando también con Aguas de Barcelona, porque ellos también quieren implementar un sistema de detección local, es decir, lo más cercano al in situ. Y para hacerlo más cercano al in situ necesitamos un sistema que sea lo más rápido también de entrenar. Y en esa matriz que nos está proyectando justamente ahora, ¿qué variable usaron para entrenar todo eso? Esta matriz solamente es para ver la sensitividad, la selectividad, perdón, del Raman con respecto a los diferentes contaminantes químicos, como ven acá. Entonces aquí logramos por lo menos distinguir que es posible tener selectividad bastante grande. Es decir, cuando ves acá los LDA, se agrupan muy bien. O sea, no existe un cambio o sea, o no existe una distribución homogénea de estos puntos de experimentación. O sea, están todos agrupados. Al estar bien agrupados, podemos decir que tenemos selectividad. Ahora habría que empezar a mezclar, a ver qué sucede. Esto sería solamente, somos capaces de discernir entre un agua que está contaminada con PFAS o un agua que está contaminada con dioxano o nitrato, y luego es lo que es regresión. Entonces, en regresión, nosotros pasamos desde la concentración máxima, en este caso de PFAS, que son 5 microgramos por litro de nuestra concentración máxima, y empezamos a diluir hasta que nos aburrimos. O sea, empezamos la concentración máxima, luego la mitad, y la mitad de la mitad, y así sustantivamente. Bueno, finalmente, al final, lo que hacíamos era una distribución logarítmica de concentraciones, porque es el parámetro que tú necesitarás para entrenar el sistema. Sin este parámetro, o sea, sin el nombre en sí, no puedes entrenarlo, no puedes predecir luego la cantidad de concentración de PFAS disueltas en agua. Muy bien. No sé si los que están conectados tienen preguntas. Nos pueden ir escribiendo en el chat. Y si no, bueno, me pueden escribir también al correo al doctor Chávez. Creo que no tenemos preguntas, Emilio, por ahora. Muchas gracias por tu presentación. Entonces ahora, por la hora, vamos a ir a un coffee, ¿no?, que tenemos organizado para los presenciales, ¿cierto? Esa va a ser en el faculty. Eduardo, ¿lo puede guiar? Sí. ¿Ya? Sigan a Eduardo, él sabe dónde queda esto. Y regresamos a las 11:30. ¿Ya? A la 11. A la 11.